Nosotros el presidente del Consejo para la Empresa Privada CONEP, el señor Gabriel Díaz Montilla. Gabriel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leo, Chema, buenos días a todos. Gracias por la invitación el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en este enredado día previo al Foro Económico del CAF, que es mañana, pero que arranca hoy los eventos, y también luego de todo este enredo que tenemos en la ciudad a nivel de tráfico. Quiero arrancar hablando de un tema que hemos cuestionado muchas veces. Usted hace unos días dio una declaración que se ha multiplicado en torno al crecimiento, al desarrollo laboral y al emprendimiento. ¿Podemos verla y escucharla, Manuel, para luego venir a hacerle la consulta al presidente del CONEP? Fuese la divina pomada, fuese fácil y fuese la solución a todos los problemas. No tienes empleo, emprende. Sí, pero eso es irresponsable. Porque y que estás gordo, baja de peso, pues. Exactamente. ¿Emprender en qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién me da los permisos? Y ahí es donde yo creo que nosotros como sociedad tenemos que sentarnos a ver qué tenemos que hacer, qué debemos cambiar, qué podemos simplificar. Esta declaración fue dada al colega Brian de Emprendementes, hablando de un término que muchas veces nos preguntamos, y es el emprendimiento. En un momento en que la economía y el desempleo llega a 2 dígitos y que la gente busca formas para avanzar a través del emprendimiento, ¿cómo se hace para emprender, don Gabriel Díaz? Primero de todo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Mira, lo que estoy diciendo en esa entrevista, y lo reitero aquí, es que emprender es una opción. Sin embargo, hay que prepararse para emprender. Y el llamado a la reflexión que hacemos es que muchas veces hay más trabas, más requisitos, puesto porque así son las leyes, así es lo que hay, para emprender antes que ver el mismo negocio. Y por eso en esa misma entrevista doy el ejemplo de un sastre. Si tú tienes la vocación, tú tienes la preparación para ser sastre, ¿en qué tú inviertes tus primeros dólares? Los inviertes en regularizarte, abrir una sociedad, sacar una impresora fiscal, cumplir con todos los requisitos de ley, o tú lo inviertes en comprar una máquina de coser, tijeras, mesa de corte, tela, etc. Entonces, ¿qué ponemos primero? ¿El huevo o la gallina? Y mi tesis es que nosotros tenemos que hacer cambios para que las leyes sean flexibles para los emprendedores. Emprender ya por sí es difícil. Tenemos que facilitarlo de alguna manera. Ahora, esto que usted dice, por ejemplo, volvamos al tema del sastre, el ejemplo del sastre. Esos son esos oficios de antaño más artesanales. Eso es un ejemplo nada más. Sí, podemos llevarlo a algo más moderno, un diseñador gráfico. Pero le voy a comentar por qué le digo esto. Hace 30, 40 años, por ejemplo, había muchos oficios artesanales. Muchísimos, zapateros, sastres, etcétera, etcétera. Pero no había todos los requerimientos ni había toda esa legislación que existe ahora. En lugar de simplificarlo, lo ha complicado. 1. Y 2, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor. Eso también es un tema del sistema. Eso es otro tema. Vamos a partir tus preguntas en 2 partes. Ajá. ¿Lo han hecho más complicado? Sí. Nosotros, a lo largo de los años, a lo largo de diferentes administraciones, sí hemos complicado los requisitos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, lo que muchos decimos, tú eres más vivo que tío conejo. Bueno, esa viveza ha hecho que por unos cuantos haya que hacer leyes que restrinjan, que aprieten, que hagan que uno se sienta asfixiado con las regulaciones. Aquí te regulan múltiples instituciones para sacar un permiso para operar. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte es, el video que tú pusiste, Leo, va por allí. Emprender es algo de quien puede emprender, de quien tiene una vocación, de quien tiene la energía. ¿Tú sabes cuánta gente hace un plan de negocio y dice, hey, tengo plata para los próximos 2 meses, voy a empezar? ¿Y qué pasa si no llegó el cliente? Si el teléfono no sonó, se acabó el emprendimiento. Y así pasa muchas veces. Y lo que estamos haciendo es ese llamado a la reflexión en 2 vías. Por un lado, tenemos que facilitarle el camino por la vía administrativa, la vía burocrática a quien desee emprender. Y por el otro, poner unos requisitos mínimos para que la persona se prepare, tenga claro qué quiere hacer y cuáles son las opciones para que pueda salir adelante. Hay un detalle, ¿no? Y perdón, Chema. En la pandemia muchas personas crearon emprendimientos para sobrevivir. Ese fue el término. Yo creo este emprendimiento desde redes sociales
vendo lo que sé hacer, consigo fondos para poder seguir avanzando día a día. Muchas de esas personas les ha ido bien con el emprendimiento y han seguido trabajando de ese emprendimiento. Capaz que no viviendo al 100%, pero sí lo usan como un ingreso extra. Pero al momento que dan el paso para querer formalizar ese emprendimiento, los números no dan. Es tan caro formalizarse, me cuesta tanto formalizarme que muchas veces decido seguir por la vía informal. ¿Cómo buscamos la solución a esto? Y por eso nosotros hemos hecho una propuesta que estamos tratando ahora de ponerla por escrito, darle forma, la cual es, si usted está emprendiendo, primero regístrese de manera tal que haya un registro de quién está emprendiendo. Y durante los primeros 2 años, tú puedas tener un plazo para ir cumpliendo con todos los requisitos. Y te doy un ejemplo muy puntual. Si hoy tú eres un empresario que estás en el sector informal, tú no contribuyes ni al fisco, es decir, no pagas todos los impuestos, pues probablemente esa persona no declara impuestos sobre la renta y a la misma vez no paga seguro social. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oye, te registras y hay un plazo de 2 años durante los cuales paso a paso te vas regularizando y a los 2 años, para el tercer año, ya tú eres responsable de pagar. ¿Y qué es la parte importante de eso? Vamos formalizando a la gente y segundo, el Estado no está recibiendo ese ingreso hoy de ese negocio. Hay una expectativa de recibirlo más adelante. Pero vamos por la tercera, lo más importante. Tú cuando eres formal tienes acceso al crédito, tienes acceso al seguro social, tus colaboradores tienen acceso al seguro social. Tú eres una persona que puede ser pública, pautar, hacerte más grande, porque ya tú tienes un track record, ya tienes un historial, ya has pasado 2 años de prueba. Puedes salir adelante, tu negocio puede crecer vía esa formalidad. Entonces, tenemos que preparar a nuestra gente para que vaya allá. Y mira, cada negocio grande empezó pequeño. Cada empresario gigante del mundo empezó con una idea y empezó con una persona. Entonces, este es el inicio. Démosle un empujón a todos esos que quieren empezar. También hay un tema con el emprendimiento. Cuando uno ve qué hay en el ambiente, es muy repetitivo lo que la gente hace. Porque muchos emprendedores realmente lo que son es revendedores, por ejemplo. O, voy a hacer un emprendimiento, pongo un carro de comida. En ese sentido también... Pero no hay nada malo en eso. Pero saturan el mercado. No estoy diciendo que sea malo, pero hay una saturación de mercado. Pero ahí es donde vienen las ventajas competitivas. Ahí es donde tú tienes que decir qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. ¿Tú crees que todos los productos que se venden en Amazon son fabricados por quien los vende? No, no lo son. Son revendedores. Entonces lo mismo hacemos aquí. Si tú tienes el ejemplo que tú pusiste, Leo, la persona está haciendo comida, galletas, dulces desde su casa y demás. ¿Cuánta gente vende galletas y dulces? Pero si las tuyas son las mejores, las tuyas se van a vender más que las de Leo. Entonces por allí va. Y en el emprendimiento, ojo, nos hemos ido por eso. Pero aquí hay muchos negocios que necesitan gente que le dé servicios. Y mira, te quiero dar un ejemplo, la construcción. Un proyecto de construcción requiere plomeros, electricistas, carpinteros, ebanistas, jardineros, todo un tema, especialistas en sistemas especiales. Mira todo lo que te estoy diciendo. Si tú eres un técnico en eso, ¿por qué no emprender? ¿Por qué no empezar con esos clientes? Es lo que tú sabes hacer. Eres un profesional. Entonces, hagamos un plan de negocios y que esa persona pueda empezar a crecer. De la mano de otros negocios son más grandes que necesitan que lo suplan. ¿Es responsabilidad del gobierno crear las políticas para que se agilicen que esta persona que está en el mercado informal pueda pasar a la formalidad? Es responsabilidad del Estado facilitar el emprendimiento. Es responsabilidad de los gobiernos de turno utilizar esa responsabilidad y crear políticas públicas que permitan ese objetivo. Entonces la respuesta es sí. Nosotros tenemos que trabajar, pero ojo, no podemos dejar esto en manos de políticos y burócratas. ¿Por qué? Porque no necesariamente saben la otra parte de la moneda, la otra cara. Y adicionalmente hay un factor adicional. Como dije anteriormente, por un par de juegavivos restringimos las leyes, hacemos las cosas más complicadas. Entonces hay que hacer planteamiento que tampoco le permitamos a un par de juegavivos colarse por la ventana de la cocina. Tampoco es por ahí. Este gobierno tiene el espacio del emprendedor y hemos visto al presidente Mulino muy interesado en estos temas. Ahora, lo que se está haciendo, porque miren, no estoy diciendo que no se haga, lo que se está haciendo es realmente eficaz y es realmente lo que se necesita para el emprendedurismo. Lo que está haciendo el gobierno está dando en el clavo. Mira,
El director Raúl Fernández de AMPYME tiene toda la voluntad de poder avanzar con esto. Si hay alguien que está creando los espacios del emprendedor, que está tratando de hacer docencia, que tiene claro que hay que cambiar la política pública con respecto a la generación de emprendedores, es él. Y yo aplaudo su gestión en lo que está encaminado a hacer. Y mira, en una conversación reciente con él me enteré de algo que es frustrante y que nos debe llamar a la reflexión. La administración anterior tenía una política de capital semilla. Durante esos 5 años se repartieron más de $20 millones en capital semilla, con un criterio mayoritariamente, vamos a decir, subjetivo. No voy a utilizar el término político. Voy a decir que hay cuestionamientos o puede haber cuestionamientos sobre cómo se repartió ese dinero. Pero yo te pregunto, ¿dónde quedó ese capital semilla? ¿Dónde quedaron los $20 millones? Él me dice que más del 98% no existe hoy. ¿Tú sabes lo que es repartir $20 millones y que el 98% de esa plata no haya generado un empleo, un negocio viable? No estoy diciendo que no hubo el intento y que no hubo varios que avanzaron, pero obviamente no hubo el acompañamiento. Obviamente hubo algo que no funcionó. Entonces nosotros tenemos que empezar primero por la capacitación de cómo se emprende, para quienes no saben, y de la mano de eso, facilitar las políticas públicas. Tenemos que simplificar el proceso. No puede ser que tú abras un negocio y a los 3 días te caigan todos los inspectores. ¿Cómo se pasa del punto de tener un emprendimiento, formalizarlo, pero a su vez, un detalle más importante, el presidente ha dicho en varias oportunidades que la responsabilidad de crear empleos no es del gobierno, sino que es de la empresa privada? Es correcto. ¿Cómo se hace para trabajar en conjunto con ese fin, en un país en el cual estamos a 2 dígitos de desempleo? Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Sentémonos y creemos políticas públicas que simplifican la facilitación de abrir una empresa, o que facilitan, es el término, abrir una empresa. Eso es lo importante. Ahora bien, ojo, tiene que haber una contrapartida a eso. Tiene que haber un plazo en el que usted se tiene que formalizar, número 1. Número 2, tiene que haber un acompañamiento, usted se tiene que registrar. Número 3, busquemos una fórmula donde tú no tienes que abrir una sociedad anónima necesariamente para emprender. Hazlo con tu número de cédula, hazlo como persona natural. Empecemos, facilitemos eso. Pero ojo, eso es una parte de lo que hay que hacer. El país tiene más de 300,000 desempleados. Si ellos pudieran emprender, ya estuvieran emprendiendo. Entonces, hay algo allí que nos dice no todo es emprendimiento. También tenemos que generar empleo. Y el empleo se genera mediante la inversión. Y la inversión requiere confianza. Esto es una línea, esto es un hilo conductor que va de uno a otro a otro. Entonces tenemos que mover todas esas fichas para poder obtener los resultados que queremos. Esta administración apuesta mucho por la inversión extranjera, que casualmente el año pasado cerró con números a la baja. Pero ¿cómo está la inversión local? ¿Cómo está la inversión del empresario local en estos momentos en Panamá? Mira, los panameños queremos invertir en Panamá. Los panameños históricamente invertimos en Panamá. Yo creo que Panamá es un país que ofrece múltiples opciones, pero también necesitamos generar confianza para que esa inversión se dé. Y te doy un ejemplo puntual. Por las razones que querramos decir, y no voy a entrar en ese tema en este momento por temas de tiempo, pero ¿cuánta construcción tú ves? Yo recuerdo los años donde aquí había una grúa en cada esquina. ¿Cuántas grúas hay? Entonces, es un proceso que tenemos que ver. Así como la disminución o el paro no se generó de un día para otro, la reactivación toma un tiempo. Y uso el término reactivar porque estoy hablando de reiniciar. Ya nosotros estamos por encima de los niveles prepandemia, por el esfuerzo de los panameños que invertimos en este país, que trabajamos en este país. La inversión extranjera, bienvenida, pero nadie es profeta en su tierra. Así que los panameños tenemos que empezar a ser profetas en nuestra tierra y empezar a creer que en Panamá se puede. Y yo soy de los que cree que en Panamá hay muchas oportunidades y se puede trabajar. Y ojo, subrayo y pongo en negrita cerrada, trabajar. ¿Cómo se conecta esto? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, lo anunció el presidente el 2 de enero, pero el Ministerio de Educación está abocado en llevar a cabo la reforma educativa
de la ley orgánica, que es del 48, si no me equivoco. Una El 46. 46, gracias. He quedado desfasada, bien desfasada. ¿Cómo se hace para trabajar en conjunto para que esa educación prepare a los profesionales del mañana, que son los que van a poder cubrir los espacios que vamos a dejar nosotros, esta generación, Mira, en los puestos laborales? El tema de la educación tiene múltiples aristas y sí, requiere que nosotros revisemos las cosas, pero hago una pausa en lo que dijiste. Hablaste de una remodelación, creo que fue el término que utilizaste. Reforma de la ley educativa. Necesitamos una reforma, una modernización, hacer algo nuevo. Esa es la primera pregunta. Porque reforma vas tocando algunas cosas, creo que tenemos que entrar a ver todos los aspectos de esto. Y lo uso desde el punto de vista de la modernización. Hace 10 años no había inteligencia artificial. Hace 20 años no había el uso de computadoras para todo. Hace 30 años los planos probablemente todavía se dibujaban o estaba empezando el AutoCAD. Te estoy hablando de tecnología nada más. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos a los panameños para ese futuro? Hace 30 años no se hablaba de habilidades blandas, que es pensamiento crítico, responsabilidad, comunicación. Todas esas partes, ¿cómo las metes en el pensum académico? Son cosas que tenemos que ver. Pero también te tengo que decir, hay más allá que aprenderse las tablas de multiplicar o aprender la historia de Panamá. ¿Cuál es el otro más allá? Que hay gente que necesita también una formación complementaria. Tú arrancaste hablando sobre el tema de los carpinteros, las profesiones, vamos a decir, artesanales, de habilidades personales. Nosotros todavía necesitamos esto. ¿Tú crees que existe un médico que pueda operar según un electricista que le garantice energía eléctrica en ese cuarto de operaciones? La respuesta es no. Entonces, Chema, ¿a dónde vamos con esto? Nosotros tenemos que agarrar y formar diferentes clases de profesionales. No solamente los que van a continuar a la universidad o más allá de la universidad, sino también los que van a tener una formación técnica. Y eso tenemos que involucrarnos en eso y tenemos que incorporarlo en la ley. Y por último, los maestros tienen que ser un factor. Porque sí, podemos criticar, cuestionar a algunos maestros, pero la enorme mayoría de maestros tienen una vocación de servir a esos niños y adolescentes que están en el sistema. Y tenemos que retenerlos. La pandemia generó una enorme deserción educacional. Enorme. Todos esos niños que hoy son adolescentes o adultos, ¿dónde quedaron? Son parte de los desempleados que hay y parte del sistema criminal que hay también. Porque al tener pocas opciones, al no tener empleo y al tener necesidades, ¿qué queda? El crimen. Entonces está todo conectado. Nosotros tenemos que verlo totalmente, un mapa sin restricciones, involucrándonos en todos los temas a la vez. Al decir que esta forma holística de ver las cosas, entonces, ¿cómo ve usted el tema de la nueva constitución que está empujando el gobierno de José Raúl Mulino a través del doctor Bernal? Chema, cuando tú me digas qué problema de los panameños lo soluciona una constitución, hablaremos. Panamá tiene prioridades. Okay. Personalmente, yo allí te digo, y hablo personalmente, no como presidente del CONEP, en este punto en particular, te digo que yo creo que hay múltiples problemas que tenemos que atacar como sociedad antes de abocarnos a un tema constitucional. Y te doy otro ejemplo. ¿Quién interpreta las leyes? Los jueces, ¿no? Entonces tú vas a cambiar la constitución, pero vamos a dejar todos los jueces. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el sistema? Es como que tú me dijeras que vas a cambiar la medicina, pero la única medicina que hay es la que hay. ¿Qué medicina vas a dar? Es lo mismo. Entonces, las prioridades del país, tenemos problemas por solucionar. ¿Que hay cambios que hacer? Sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo. Pero antes de hablar de una constituyente, dime qué esperas solucionar y, más importante aún, de dónde y cómo van a salir esos constituyentes. O sea que aquí hay mucho de qué hablar de ese tema. Llegará el momento para hablar de ese tema. Yo creo que hoy nos debemos enfocar en el primer problema, que es la generación de empleo para los panameños.
Hablando de empleo y de trabajo, Gabriel Díez preside el ITSE, el Instituto Superior Especializado. Yo le digo el Instituto Superior Especializado, el ITSE, como presidente del CONEP. Correcto. Le quiero consultar qué pasó con Milena Gómez, por qué la Junta Directiva toma la decisión de por un lado, separarla, mandarla de vacaciones, luego tomar la decisión de señalar que no hay confianza ya más en la ahora ex directora del ITSE, y luego que se nombre directamente a Susan Sáez, si no me equivoco, Susan Sáez como directora. Te estás adelantando las cosas que no han pasado. Ok. Primero de todo, nosotros en ningún momento hemos dicho que hemos cesado a la directora Milena Gómez. La doctora Gómez renunció. Ok. Segundo, la doctora Gómez es una excelente profesional y se merece una carrera en la educación exitosa. Y eso es lo que nosotros le deseamos a la doctora Gómez. Y tercero, el punto medular del ITSE no es una o dos o tres personas, son los 4.400 estudiantes que tenemos allí. Allí hay 4.400 panameños que están buscando un mejor futuro y el ITSE da resultados para ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar y reformular eso. Hasta allí. Esto no es un tema de Gabriel Díez, de Milena, de Chema, de Leo, de nadie. Esto es un tema vocacional. La cubierta que rodeó todo este tema obviamente generó muchas interrogantes, ¿no? Y sobre todo por cómo la señora Gómez primero se refirió al tema de presupuesto en torno al gobierno, en torno al Ejecutivo, en medios de comunicación, luego la carta que envía, como usted dice, con su renuncia. No hubo ningún tipo de presiones en la decisión tomada por la Junta Directiva. Te reitero, el estatuto que aprobó el Consejo Directivo venía en discusión desde el 2024, presentado por la misma doctora Gómez, primero. Segundo, no puede ser que el ITSE venía operando desde el 2001 con estudiantes y no tenía un estatuto. Y vamos más allá, el tema de las vacaciones. Hay un reglamento interno aprobado por la misma doctora Gómez que estipulaba que todo funcionario del ITSE no podía tener más de 60 días de vacaciones acumuladas. Y lo que se hizo no fue solamente solicitarle vacaciones a una persona, sino a todos los funcionarios del ITSE, todos administrativos y docentes que tuvieran vacaciones por encima de 60 días pudieran ir. Aquí, ¿quiénes propusieron a la doctora Gómez para esto? El Consejo Directivo. ¿Quién escogió a la doctora Gómez? El Consejo Directivo. ¿Quién la ratificó en su puesto en septiembre del año pasado? El Consejo Directivo. Entonces, al final del día, el Consejo Directivo fue el mayor apoyo de la doctora Gómez. No, esa información que salió en los medios en torno a pérdida de confianza por parte de la Junta Directiva hacia la doctora Gómez, ¿fue enviada por la misma Junta Directiva o fue un rumor que surgió en pasillo? No, el estatuto sí incluye un artículo de causales de remoción y una de las causales de remoción, hay creo que 5 o 6 diferentes causales, y una de las causales de remoción es pérdida de confianza. ¿Pero de dónde salió eso? Eso fue preparado por la dirección jurídica y el comité ejecutivo del ITSE, no fue preparado de otro lado. Y segundo, se les pidió que tuviesen en consideración los estatutos de otras instituciones como la ACP, como el aeropuerto de Tocumen, etcétera, donde pudieran hacer algo que aplicase al ITSE y tuviera los mismos parámetros. Y por último, el Consejo Directivo, y a solicitud mía, agarró y propuse que no se pudiera remover a nadie con mayoría simple, sino con una mayoría calificada. ¿Eso qué quiere decir? Para remover a cualquier director del ITSE se necesitan 6 de 9 votos del Consejo, no solamente 5 de 9, no una mayoría simple. ¿Y por qué eso es importante? Porque el ITSE, el Consejo Directivo, está formado por 4 votos que vienen del MEF, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Presidencia. Un voto que viene de la Universidad Tecnológica y 4 votos que vienen del sector privado. Entiéndase, CAPAC, Cámara de Comercio, CONEP y por último el gremio turístico. Le quiero preguntar, teniendo eso sobre la mesa y esperando a ver qué ocurre con el ITSE, el foro económico de la CAF que se está dando en Panamá desde mañana, pero hoy empiezan los eventos previos a la misma. ¿Qué significa para un país como Panamá recibir
en este momento a 5 presidentes de la región y un primer ministro como el de Jamaica que vienen a participar. Esas son grandes noticias, grandísimas noticias. Del segundo o tercer año que se hace, es lo mejor que podemos tener. La sede regional de la CAF está en Panamá, se está construyendo en Obarrio. Esa es la razón por la que se hace esto aquí en Panamá. Nosotros tenemos que apoyar eso. No es solamente si vienen 4, 5, 6 o 10 presidentes. Va más allá. Es que con los presidentes vienen empresarios, con los presidentes viene intercambio de políticas públicas, con ellos vienen pautas de qué se puede hacer, apertura comercial entre naciones. Hay muchas cosas que vienen. Tú hablabas, Chema, de que nosotros que el gobierno está viendo la inversión extranjera. Esto es un vehículo para atraer inversión extranjera. Con inversión extranjera se genera empleo. Nosotros tenemos que apoyar este tipo de eventos y tenemos que asegurarnos que saquemos rédito de eso. Tenemos que sacar los beneficios, pero ojo, no beneficios numéricos, beneficios que se sientan en la gente, en el bolsillo de la gente. Y ya solamente teniendo el evento aquí se siente restaurantes, hoteles, Ubers, comidas en diferentes lugares, tours, se quedan más tiempo. En fin, hay actividades que se dan conexas a eso y eso es importante. La CAF, bueno, el foro económico del CAF trae, aparte de la derrama económica, pone a Panamá en el mapa nuevamente, en el mapa económico, en el mapa internacional, en el mapa turístico. ¿Cómo el CONEP evalúa este desarrollo que se da en el país en base a este evento y a otros eventos que puedan llegar a venir? El gobierno se ha enfocado en el turismo de convenciones. El turismo de convenciones implica que venga gente por un tiempo corto y ojalá vengan antes, un par de días antes o un par de días después, permanezcan de manera tal que generen esa derrama económica, como se dice, entre la gente. Ahora bien, eso es una de las oportunidades del país. Nosotros estamos enfocados, como dije anteriormente, en opciones para generar empleo. El turismo es una de ellas. Otro tema es agroindustria. Otro tema es la inversión que pueda llegar, especialmente con lo que está haciendo el canal o con lo que ha propuesto el canal para finales de este año, principios del próximo, las obras públicas que se están realizando que puedan incentivar construcción, no solamente de reparación de calles, viaductos, escuelas, hospitales, sino también construcción del sector privado, vivienda, sumamente importante. Y por último, nosotros como sociedad tenemos una conversación pendiente. Esa conversación pendiente es la mina. Y nosotros tenemos que ver cómo los panameños le podemos dar una licencia social a la mina. ¿Por qué? Porque no podemos tener argumentos basados en sí porque sí o no porque no. Tenemos que asegurarnos con transparencia que tengamos réditos suficientes para el Estado justos y correctos y a la misma vez que tengamos los controles ambientales. ¿Qué? Y sí se puede hacer. Y el ejemplo está a 2 horas de vuelo aquí en República Dominicana. El gobierno, el ejecutivo de José Ramón Mulino, argumenta mucho que el cierre de la mina y todo el impacto económico que ha tenido y todo el impacto económico que podría traer que la operación se retomara. Si esa licencia social que usted menciona no se consiguiera, si no hubiese el momento político para resolver este tema, el gobierno tendría que ingeniárselas buscando otras alternativas para la reactivación, ¿no? Panamá y los panameños no podemos fallar. Quiero partir por ahí. No abrir la mina tiene unas consecuencias y abrirlas también. Tenemos que tomar una decisión sabia. Hasta ahí te lo dejo porque tenemos que tener ese debate y tenemos que tener suficiente madurez para saber que no es lo que un lado quiere, ni todo lo que un lado quiere, ni todo lo que el otro lado quiere. Tenemos que encontrar esos puntos en común. ¿Y sobre qué alternativas hay? Ojo, hay múltiples alternativas, es lo que he mencionado anteriormente. Pero empezamos hablando de emprendimiento. ¿Tú sabes cuántos emprendedores habían alrededor de la mina? Cualquier cantidad, desde que vendía verduras, suplía comida, el que traía productos, el que le brindaba cualquier servicio de reparación. ¿Todos ellos dónde están? O sea, cuando tú tienes una empresa, una inversión tan grande, hay una cantidad de negocios que florecen alrededor, que tenemos que apoyar. Y esos negocios estaban andando. Y tú has visto los reportajes de los transportistas, de los taxistas, de los buceros que llevaban eso, toda la derrama económica que vino hacia Penonomé, hacia La Pintada.
Todo eso está, ahí están las construcciones, los locales vacíos. Son opciones para regresar. ¿Qué es la única opción? Pues no, no es la única, es una opción. Tenemos que ver todos los demás. Eso no nos limita a invertir en agroindustria, como por ejemplo el caso del etanol. No nos limita a lo que tenemos que hacer con Río Indio, no nos limita a los puertos, no nos limita a las otras inversiones en las otras provincias. En fin, hay una cantidad de cosas que hacer, pero lo importante es que uno más uno, todo vaya sumando. Y en ese camino estamos enfocados. Y que todo eso sea en un tiempo corto, porque hay panameños que hoy no tienen para poner almuerzo y que hoy sus hijos no han desayunado todavía. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Ahora que menciona el tema de los puertos, hay un tema legal en el aire con el tema de los puertos. El riesgo de una decisión judicial con respecto a eso y cómo ese tipo de cosas afectan el ambiente comercial en general. Bueno, eso es un tema que va directamente a la yugular de la generación de confianza en la seguridad jurídica. ¿Hay que cumplir con las leyes? Sí. Y si los requisitos de las leyes panameñas requerían una firma de alguien para que el contrato sea válido, pues esa es la ley. Ahora yo pregunto, ¿por qué no hubo eso? Si eso fue negligencia de los actores anteriores, asumiendo eso, y que ellos representaban al Estado panameño, a la República de Panamá, dejamos echar la culpa al que vino de afuera por algo que los mismos funcionarios fallaron. No sé, no lo tengo tan claro. ¿Por qué pone como ejemplo a República Dominicana, como dices instantes? Con el tema de la mina. Porque República Dominicana solamente el año pasado exportó de sus minas 2.520 millones de dólares. República Dominicana exportó en su conjunto 6.000 millones de dólares en bienes y productos. Panamá el año pasado excedió por un poquito los 1.000 millones. Panamá es vez y cuarto, un poquito más, vez y un tercio más grande que República Dominicana. República Dominicana tiene un poco más del doble de la población de Panamá. Entonces, allá llueve, allá hay calor, allá hay todas las mismas limitantes que se alegan aquí, y ahí está la comparación. Entonces, ¿por qué allá se lo pueden hacer? Acá no. Porque hemos ido a buscar ejemplos en Chile, en Zambia, en otros lugares. No. Aquí, dominicanos, con la misma sazón caribeña, el mismo calor y la misma alegría. Entonces, hay cosas que podemos hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer exitosamente? Don Gabriel Díez. Tenemos muchas opciones, Leo, como país.